Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Liposucción Mental en donde vamos a estar sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a continuar en el capítulo 21 del libro de Lucas, en el versículo 29, en la nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que puedas leer junto conmigo. Y vamos a comenzar. Dice, luego les dio la siguiente ilustración. Jesús venía hablando precisamente de los últimos tiempos, las señales, lo que iba a suceder. Entonces les dijo, fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando brotan las hojas sin que nadie les diga a ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y aquí es importante saber que nuestra confianza está puesta en Dios. Esto no es para que entremos en temor, en angustia, pero precisamente el Señor Jesús nos advirtió, ¿no? Nos advirtió de estos últimos tiempos que no iban a ser sencillos, no iban a ser fáciles, sobre todo también iba a haber persecución a las cosas de Dios. Así como a Jesús lo persiguieron, persecución porque el pecado, ¿verdad? Y la maldad va a estar desatado en todo lo que da y como vimos el otro día, guerras, enfermedades, todas estas cosas. Pero el punto importante es saber que nuestra confianza está en Dios y que nuestra vida no se termina aquí. Sé que a veces cuando uno lo piensa, yo de chiquito pensaba y decía, ay no, no, todavía no quiero que venga Jesús porque yo todavía quiero vivir aquí mi vida y quiero hacer muchas cosas. Pero cuando uno pone en perspectiva que, bueno, en esta vida tenemos cierta cantidad de años, pero ya con el Señor vamos a vivir la eternidad. Y lo que vimos en estos días, y que a se me quedó grabado en el corazón, es que vamos a vivir una nueva aventura. No va a ser para continuar así como una extensión de esta vida, de cómo vivíamos aquí, sino una nueva vida que vamos a experimentar, una nueva aventura. Así que lo que tenemos que saber es tener nuestra confianza plenamente y solamente en el Señor Jesús, nuestra fe, nuestra vista, nuestros ojos, solamente en Él. Vamos a ver, aparte aquí el Señor dice, la verdad, les digo la verdad, 32. No pasará esta generación hasta que haya sucedido todas estas cosas. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Así que eso es lo eterno, lo que tú y yo estamos haciendo aquí, estudiar la Biblia, leerla, entenderla, guardarla en nuestro corazón y aplicarla, eso es eterno. Tengan cuidado, dice, versículo 34. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, porque bueno, cuando el Señor venga no sabemos cuándo va a regresar. Entonces puede ser que nos dejemos así como relajarnos ahora sí que es la palabra. Entonces dice, no, ni por las preocupaciones de esta vida también, ni estar relajados así como, no, ni va a venir el Señor Jesús casi teniendo esa actitud, o todavía falta, o al contrario estar todos preocupados por las cosas de este mundo. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa. Pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Está asegurado, está escrito. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Como dice, manténganse alerta. Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. O sea, entraba a Jerusalén y salía. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo. Continuemos en el siguiente capítulo. Capítulo 22. Dice, Judas acuerda traicionar a Jesús. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Esta es la festividad donde recordaban cómo Dios los había sacado poderosamente de la esclavitud en Egipto y cómo tenían que haber matado a un cordero y su sangre usarla para pintar el marco de la puerta y así el ángel que vino a matar a todos los primogénitos no entrar a sus casas por la señal de la sangre. Y precisamente desde ese tiempo el Señor estaba dando que quería que entendiera el ser humano, en este caso los israelitas,
que por medio de sangre, del derramamiento de sangre, es que iba a haber la salvación. Y en este caso, la sangre derramada por animales, no era capaz de perdonar los pecados o limpiar los pecados, pero aquí la sangre misma de Dios sí iba a tener ese valor, ese efecto. Pero el Señor quería que lo entendieran los seres humanos y por eso recordaban esta Pascua, esta festividad, recordando lo que Dios había hecho y cómo lo había hecho. Dice, 2. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Ya sabemos. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Como habíamos estado viendo, los fariseos y todos los líderes religiosos ya no sabían ni qué hacer. Por medio de artimañas no lo lograron, por medio de encontrar que algo dijeran no lo pudieron hacer. Y yo recuerdo que cuando yo escuchaba esta historia de pequeño, decía yo, ¡ay, ese Judas! ¿Cómo es posible que lo pudo traicionar? Y estudiando y lo que estaba leyendo en este día para poder hacer este video, me llamó la atención porque tuvo toda la lógica del mundo. Pues Judas, no sabemos por qué hizo esto, pero probablemente Judas, como muchos, esperaba que el reino de Jesús se manifestara, en lo físico, literalmente se manifestara y que fuera un super reino y ahora sí que por interesado estaba ahí. O más bien su interés era mayor que realmente su amor a Jesús y su amor a las cosas de Dios. Probablemente sí tuvo algún interés ahí, ¿no? Por las cosas de Dios, pero su interés probablemente era más monetario, ¿no? Era de que me van a dar poder, me van a dar una posición social más elevada. Y al ver que Jesús hablaba y hablaba que de su muerte y que iba a tener que morir, entonces dijo, nah, esto no es lo que yo esperaba. Y entonces dijo, mejor gano dinero y lo entrego y ya yo salgo beneficiado y ya todo esto se acaba. Puede ser. Ahora, que Satanás entró en Judas Iscariote no significa que Judas no tiene, culpa en tomar todas estas decisiones, pero fue tentado por toda esta maldad que ya había en él y en lugar de decir no voy a hacer esto, le ganó su debilidad. Decidió irse por lo que él prefería y creía que era mejor. Dice, fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran, rodeándolo, para que no estuvieran rodeándolo. Sigamos. Llegó el festival de los panes sin levadura, llegó este día, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó, en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Otro ejemplo de cómo el Señor Jesús les mandó específicamente a hacer algo. Y en este caso, pues Pedro y Juan iban a tener que preparar la cena, o sea, literalmente hacer todo esto, matar al cordero, recordando esta festividad, y preparar el cordero, los panes sin levadura, todo esto. Y aparte, muy importante, era que lo pudieran pasar en un lugar bonito, ¿verdad? Un lugar calmado. Recordemos, ellos casi siempre estaban de itinerantes, pero en este momento sí quería Jesús poderlo hacer en un lugar bien, ¿no? En un lugar celebrar esta fiesta y esta última cena. Pero ¿cómo los mandó con cosas específicas el Señor Jesús? Y ellos pues ya estaban acostumbrados, ¿no? Entonces ellos fueron y como dice en el 13, ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora,
Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Llegó el tiempo. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta cena. Perdoné esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Hasta que el significado, lo que representaba esta fiesta, lo que representaba el derramar la sangre de este cordero, comerse el cordero, tomar los panes sin levadura, que representaba pues panes sin levadura, que representaba el pecado, pues que no hubiera pecado, y la sangre que necesitaba ser derramada y que cubría era la señal, es la señal del perdón y la salvación, se iba a cumplir de a de veras. Jesús ahora sí iba a venir a entregar su vida por ti y por mí, iba a resucitar, y esa sangre derramada es la que nos cubre a ti y a mí para poder ser salvos. Así que, bueno, en este día gózate y en la sangre que está sobre de ti, en la sangre que está cubriéndote, porque tú eres salvo. Así es. Y si no has aceptado al Señor en tu corazón, simplemente cierra tus ojos ahí en ese lugar y dile: Señor, reconozco que tú eres el Salvador. Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Me entrego a ti. Te entrego a ti mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Sé mi Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos mañana y con más cosas de la Biblia, entrando en el meollo del asunto. Ahora sí, para lo que el Señor Jesús había venido a hacer directamente, lo que iba a transformar la eternidad, lo vamos a empezar a estudiar. Nos vemos.